La verdad es que ustedes han escogido un tema que es bien amplísimo, bien amplio. Hablar de familia hay tantas cosas. Y en un espacio de 2 noches, como que el tiempo hace falta, ¿entiende? Sin embargo, pues tengo la confianza y la seguridad que vamos a seguir compartiendo algunos temas más. Recientemente preparé una serie llamada Familias Transformadas y después de orar y de escuchar algunas necesidades, vamos a ver si me funciona esto. Ok, después de escuchar algunas necesidades, pues el tema que yo traía preparado en mi mente, créanlo, lo tuve que cambiar. Tuve que cambiar porque uno como predicador tiene que aprender a predicar de acuerdo a las necesidades que hay. Y porque la misma palabra del Señor le va enseñando a uno. Yo recuerdo muy bien la primera vez que presenté un tema de familia. Fue hace 33 años, en mi primer distrito en Jinotepe. Era solo mi esposa y yo, y recuerdo que hablé acerca de la reverencia. Y digo, wow, ¿cómo yo pude predicar un sermón así? Pero bueno, hablé de la reverencia de los hijos. Y créanlo, le di de azote a los padres, porque en la iglesia había mucho ruido, mucha bulla en algún momento. Y claro, yo no entendía qué era el calor. Así que mi sermón fue, le di duro a esos padres que tienen hijos irreverentes. Y me acuerdo bien ese sermón. Ya cuando nació mi primer hijo, ese sermón nunca más lo volví a predicar. Porque, ustedes se imaginan, sí gritaba en la iglesia. Yo dije, qué pena la mía. Bueno, ya después, cuando nacieron mis 3 hijos y ya más grandecitos, adolescentes, ya el primero comenzó a enamorarse y la segunda, pues la niña también ya se enamoró. Resulta que yo daba unos seminarios acerca del noviazgo y le daba a los muchachos y por acá y también le daba de azote a los padres. Pero ya cuando mis hijos se enamoraron, yo dije, wow, no vuelvo a hablar de esta manera. Y después, cuando hablé de la crianza de los nietos sin ser abuelo y todas esas cosas, ¿verdad? Y ya cuando nacieron mis nietos, tuve que cambiar mi sermón también. La verdad, hermanos, es que a medida que uno va cambiando y el tiempo va pasando, uno va evolucionando, uno se da cuenta que las necesidades de la familia van avanzando también. Y he comprendido que la mayor necesidad para nuestras familias es salvar la familia. Cuán importante. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra del Señor. El texto bíblico que escogí para hoy, Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías capítulo 49, versículo 25. Le repito para corregir mi error, Isaías 49, 25. Pero así dice Jehová: quizás el cautivo sea rescatado del valiente, y el botín sea arrebatado al tirano, pero yo defenderé tu pleito. ¿Y qué más dice el texto? Y salvaré a tus hijos. Una de las grandes luchas que nosotros tenemos como padres, como iglesia, como pastores, como líderes de iglesia, es justamente el hecho de salvar a nuestros hijos. Y la palabra de Dios nos dice, deja de pelear, lleva la fiesta en paz, en tranquilidad. Deja ese pleito, esa preocupación que tú tienes, dámela a mí, dice Dios. Y cuando nosotros le decimos al Señor, mira Señor, aquí está mi pleito, aquí está mi preocupación, aquí está mi angustia, te deposito a ti mi angustia, es porque el Señor quiere hacer algo con nuestros hijos. ¿Qué dice el texto? Yo salvaré ¿a quién? A tus hijos. Y hoy quiero que vayamos a la palabra. Este texto lo cité ayer, pero hoy lo vamos a leer. Efesios capítulo 6,
versículo 1 hasta el 4. El texto bíblico dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ayer mencionaba la gran importancia y el cual nosotros a veces nos tornamos exigentes al decirle a nuestros hijos: es un deber religioso que los hijos deben obedecer a los padres. Así lo dice la palabra. Está bien, así dice el quinto mandamiento. Pero ayer decíamos que nos olvidamos de lo que dice el texto. Vamos al versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa. La promesa que nos da el Señor es que va a alargar nuestros días en la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Pero el versículo 3 dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero ahora viene una advertencia para nosotros los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Nota que el pasaje es de doble vía, porque no solamente nos enseña a nosotros el privilegio de ser padre. De hecho, mis hermanos, cuando nace nuestro primer hijo, nosotros le mostramos a la gente nuestra gran obra de arte y le mostramos a la gente: miren el hijo que tengo, ¿verdad? Y de hecho le decimos: miren qué lindo que está bien hecho. Y nos sentimos orgullosos del hijo que nació. Claro, es un privilegio el que tenemos de ser padre. Pero la palabra de Dios nos conduce a otro plano, al plano de la responsabilidad. La responsabilidad para ser padre. Es que cuando nace nuestro primer hijo, llegamos a comprender la importancia de ser padres. Y escuchen bien esto: nadie podrá dar un buen sermón de la educación a los hijos a menos que sea padre. ¿Me estoy dando a entender? ¿Ok? ¿Por qué? Es lo que nosotros vamos a decir esta noche. Porque el ser padre exige una responsabilidad trascendental. De hecho, cuando nosotros hablamos de familias transformadas, hay muchísimos tópicos del cual abordar en el tema de la familia: finanzas familiares, relaciones sexuales, el tema de la maternidad, de la paternidad, el tema de la importancia de la familia, hablar acerca de los traumas familiares, la obediencia, bueno, tantas cosas lindas. Sin embargo, exige ser padre, porque detrás de cada hombre y de cada mujer de éxito hay un hombre y hay una mujer que se llama padre. ¿Cómo se sienten ustedes? Yo cuando estaba viendo a este niño, bueno, digo niño porque lo conocí cuando era un niño, y lo escucho tocar el piano, digo: wow, qué lindo. ¿Cómo se sentirá Mario Melvin? ¿Cómo se sentirá Melvin y Leonor al ver a su hijito? Digo: wow, pero qué bien que está hecho este muchacho. ¿Verdad que no se siente satisfecho? Por supuesto que sí. Y cuando ves a tu hijo allí, ¿verdad? Cuando ves practicando una cirugía y dices: wow, es que hijo de tigre sale rayado. Y cuando ves a tu hija dando una clase allí, dices: wow, se convirtió en una maestra porque imitó el modelo de la madre, que es una maestra. Es que cada hijo va tomando el molde del padre, porque es una gran responsabilidad. Sin embargo, uno puede carecer de dinero. Escuche bien, uno puede carecer de dinero. Uno puede nacer pobre. Podemos nacer pobre, pero no estamos condenados a morir pobres. ¿Entienden este principio? Así que uno puede nacer pobre, uno puede nacer con muchas carencias, ¿entiende? Sin embargo, un hijo que tiene padres que aman al Señor y lo aman a Él, va a ser un hijo victorioso donde quiera que se encuentre. Pero también nuestros hijos necesitan pasar, como enseña la lección de escuela sabática, su propio crisol, su propio elemento donde el hijo va siendo pulido. Nosotros no le podemos solucionar todos los problemas a los hijos. Si intentamos solucionarle todos los problemas a los hijos,
Pobre hijos, nunca van a madurar, de hecho, nunca. Sin embargo, nunca dejamos de ser padres. Existen ex-esposas y ex-esposos, ex-maridos, ex-pareja, como tú le quieras, pero no existen ex-padres, hermanos, porque nunca dejamos de ser padres, nunca. Dejamos de ser padres hasta que nos morimos. Y esta es una ley inevitable en la vida nuestra. Sin embargo, formar un hijo es más que engendrar. ¿Entienden? Formar un hijo es prepararlo para la vida. Formar un hijo, educar un hijo es crearle una personalidad, es educar, es salvar, es preparar para la vida. Y benditos los hijos que a la par han tenido un padre que los ama. Ahora yo pregunto, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros sin nuestra familia? ¿Dónde estaríamos? Todos nosotros en algún momento tenemos a alguien que ha formado nuestra vida y nos ha marcado para siempre. Y esto es lindo. Tratemos por un momento de recordar a alguien en la familia que influyó positivamente en tu vida. Yo he escuchado lindos testimonios. Por ahí escuché una nieta hablar de su abuelita Andrea de forma linda. Es que tiene en su mente a la abuelita. Y por allí yo escuché a un padre, a un hijo, hablando maravillas de su padre. Aunque nuestros hijos y aunque nuestros padres no son perfectos, sin embargo Dios nos dio el privilegio de nacer en el seno de una familia. Así que, hermanos, no importa, escucha bien, no importa cómo haya sido el origen de tu familia, no importa. Dale gracias a Dios y alaba el nombre de Dios por esos padres que el Señor te ha dado. Porque ese papá y esa mamá tuvieron los genes necesarios para formar una cosa tan maravillosa como eres tú. Sí, yo tuve un padre que no era un santo, un hombre bien duro en el trabajo. Pero cuando yo pienso en mi padre, digo, ¿por qué mi papá era así? ¿Por qué? Pero he descubierto que esa fue la forma de educación que tuvo mi papá. Así le enseñaron a él. Y cuando pienso en mi padre, traté de conocer a mi abuelo, y aunque murió cuando yo era un niño, pero a través de la familia me di cuenta cómo era mi abuelo. Yo dije, sí, mi papá era así. Llegó a ser así por el abuelo que tuve. ¿Te das cuenta? Es que la vida es un ciclo y cuánto influenciamos en nuestros hijos. Por eso nosotros los padres es importante que comprendamos que nosotros compartimos la vida con los hijos, les creamos una personalidad, los educamos, los salvamos, les preparamos para la vida. Elena White, en el libro La Educación, la página 279, lo dice de esta manera: el objeto de la disciplina es educar al niño para que se gobierne solo. Se le debería enseñar la confianza en sí mismo y el dominio propio. Así que el objetivo al disciplinar a nuestros hijos es que ellos aprendan a gobernarse, como dice esa cita, solo. ¿Qué significa eso? Que cuando ese hijo se vaya de casa o no esté en casa, él va a mantener los principios del hogar, los principios de la familia, los principios fundamentados en la palabra de Dios, aunque esté solo. Por eso es el objetivo de la disciplina, que ese muchacho continúe presentando los principios de la palabra del Señor. Hay una historia que yo le he contado más de una vez y me encanta esta historia de aquel padre que en un lago de Escocia tomó a su hijo, se despidieron de la mamá y le dijeron: amor, vamos a ir a pescar al lago, porque el Señor se dedicaba a la pesca. Así que fueron a un laguito muy lindo, calmo y sereno, a pescar. Sin embargo, no avisoraron en el horizonte que se estaba desarrollando una fuerte lluvia. Vino la lluvia, una fuerte neblina en esa zona, de tal manera que el botecito en el lago se desorientó, no sabían hacia dónde dirigirse en ese momento.
no miraban nada. Pero hubo una mujer que se percataba del problema en que estaba el padre y el hijo. Así que tomó una de esas lámparas de queroseno, tomó una lámpara y se colocó en una parte alta donde se miraba el lago y comenzó con la lámpara a moverla, a oscilarla, así como el péndulo de un reloj, de ambos lados, a un lado, a la izquierda, a la derecha, y la pobre madre se cansaba, ¿verdad? Y tomó la otra mano y seguía girando la lámpara, y así pasaron los minutos, media hora, y después llegó el padre y el hijo, y aquella madre sale a abrazar a su esposo y al hijo, y le hizo la pregunta: ¿y cómo hicieron para orientarse en medio de las tinieblas del lago? Y el niño, ustedes saben cómo son los chiquitos que se adelantan, ¿verdad? Así que se adelantó en ese momento y le dijo a la mamá: mamita, es que vimos tu luz y pudimos salir del lago. Vimos tu luz. Desde lejos, aún en la neblina, lograron ver una lucecita que se movía de un lugar a otro, y así salieron. Amigos y hermanos, ¿qué necesitan nuestros hijos? ¿Qué necesitan? Ver la luz de nuestros hogares, ¿verdad que sí? Ver la luz del papá, ver la luz de la mamá, ver la luz de la familia, para que nuestros hijos sean salvados por la gracia de Dios. Pero es que esta es una promesa. Isaías 49:25 es una promesa para todos nosotros que somos padres. Y Dios dice en su palabra: déjame tu pleito, que yo lo pleitearé. ¿Y qué promete el Señor? Salvar a nuestros hijos. ¿Ustedes le creen al Señor, hermano? Sí, esta es una promesa linda. Sin embargo, sé que en la mente de muchos de los padres surge esta inquietud. Y es porque se pierden nuestros hijos. Niños que fueron presentados por el pastor o el anciano de la iglesia y fueron dedicados al Señor. Niños que vinieron a la clase de cuna, primario, jardín, menores, y asistieron al club de aventureros y conquistadores, y venían a la escuela bíblica de vacaciones y a la escuela aquí en la Trinidad. Y bueno, niños que pasaron toda su primaria. Y después un colegio adventista, y en hogares donde se hacía el culto, y al final perderse. Y uno se pregunta: pero Dios mío, ¿qué hice de malo? ¿Por qué se pierden los hijos? ¿Por qué? ¿Saben que al responder esta pregunta vamos a encontrarnos dos grupos de personas? Dos grupos. Número uno, y son aquellos que nacieron en la iglesia. Nacieron en la iglesia. ¿Verdad que duele mucho cuando un niño o un hijo que nace en la iglesia abandona la iglesia? Claro que sí. Cuando cambian sus valores en la adolescencia, en la juventud. Cuando cambian aquellas cosas que uno les enseñó. Ahora que estuvimos en Costa Rica, con mucha tristeza una madre nos decía: pastor, aunque yo no era el pastor de la iglesia, llegaba a esa iglesia. Pastor, dice, yo no sé qué pasó con mi hijo, porque el hijo llegó a declararle que estaba enamorado. Pero qué malo tiene estar enamorado, dirán ustedes. Sin embargo, se había enamorado no de una jovencita, sino de otro chico como él. Y son cosas que van permeando y van golpeando. Yo he comprendido que si tu hijo, que si mi hijo o mi hija, si mi hija le gusta a un muchacho, yo digo, gloria a Dios que le gusta un muchacho. Sí. Y si mi hijo le gusta a una chica, yo digo, gloria a Dios que le gusta una chica. Y si un día tu hijo viene y te dice: mire, estoy enamorado de la fulanita de tal en la iglesia, wow, y uno se siente feliz, ¿verdad que sí? Pero ¿qué tal? Yo no veo que algunos no están tan felices. Pero ¿qué tal si tu hijo te dice: mamá, tu hijo adolescente te dice:
estoy enamorado, pero que te diga, estoy enamorado del chico tal. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo se te vuelve el corazón? ¿Ah? Claro, y estamos hablando de muchachos que nacieron en la iglesia, que se criaron en la iglesia. Duele, mis hermanos, y duele muchísimo. Pero hay otro tipo de muchachos que se pierden también, y son aquellos que no nacieron en la iglesia. Son los que no recibieron el evangelio, no aceptaron a Cristo, no recibieron a Jesús como su Salvador personal. Sin embargo, la promesa que hoy estamos leyendo es una promesa válida que persiste, mis hermanos, porque lo que Dios dice lo cumple. Y Dios dice: deja tu angustia, deja tu pleito, deja tu ansiedad, deja tus preocupaciones. Cuando hacemos lo que Dios dice, dejémosle el pleito a nuestro Dios, y Dios se encargará de salvar a nuestros hijos. Por supuesto, cuando hacemos nosotros la parte que nos corresponde. Y hermanos queridos, saben que no es fácil ser padre, especialmente en esta época. No es fácil, no es fácil. Pero es allí donde debemos de redoblar nuestra comunión con Dios, y además de amistarnos con Dios, tenemos que volvernos las personas y convertirnos en amigos de nuestros hijos. Mira, si hay algo que debemos entender en la paternidad, es que nuestros hijos se van a equivocar. ¿Me estoy dando a entender? Se van a equivocar. Y cuando mi hijo, siendo un jovencito de 21 años, decidió ser padre sin casarse, a mí me dolió como padre, ¿entiendes? Pero por otro lado decía, voy a ser abuelo. Pero como pastor, yo tuve que ir donde los padres, junto con Esthercita, fuimos donde los padres de la muchacha, y nosotros dimos la cara, dimos el rostro, después de hablar con nuestro hijo, y él era un estudiante todavía, y le digo, te vamos a apoyar para que termines de estudiar. Y fuimos y hablamos con el padre de la muchacha sin conocerlo, y nos salió un hombre tan comprensivo que dijo, yo también voy a apoyar a mi hija. Y juntos decidimos apoyar este matrimonio, y hoy es una pareja que nos ha dado 2 lindos nietos. Y cuando nos volvimos a encontrar con él, celebrando el primer año de mi nieta, nos sentamos en la mesa con él y nos dijo, yo estaba esperando que ustedes llegaran a decirme, que también estaba embarazada de esta niña. Óigame, y hoy yo me siento tan feliz porque al hablar con mi esposa y al darnos cuenta cómo solucionamos el problema, yo no pensé como pastor, se lo digo sinceramente. Porque en la mentalidad humana era, ¿qué va a decir la gente del hijo del pastor? Pero en ese momento me olvidé que él era el hijo del pastor y pensé que era mi hijo. ¿Y saben qué? Hoy ellos, esta pareja de muchachos, ¿cuánto nos han apoyado? Es que, mis hermanos, a veces nos preocupamos excesivamente por lo que ocurre. Sin embargo, la palabra de Dios dice, déjame tu pleito, lleva la fiesta en paz, pero yo voy a salvar a tu hijo. A veces nuestros hijos hacen algunas cosas que nos causan tristeza, pero ¿saben qué? Son nuestros hijos. ¿Y acaso también nosotros no nos equivocamos? Piensen eso. Pero es muy importante porque ese vínculo que se crea con los hijos desde el momento que nacen es un vínculo, mis hermanos, que nunca debe perderse. ¿Saben ustedes que cuando el niño está en el vientre materno, cuando se da el nacimiento del bebé, en el momento del parto, se libera una hormona que es la oxitocina? Y la oxitocina, en el momento del parto, crea un vínculo afectivo, no sexual, entre la madre y el hijo.
un vínculo muy especial. Y ese vínculo, mis hermanos, debe permanecer en toda nuestra vida como en nuestra relación con nuestros hijos. Si mantenemos una relación correcta con Dios, vamos a tener una correcta relación con nuestros hijos y con nuestro cónyuge también. Cuán importante entonces es la necesidad. Ahora, ¿qué cosas debemos enseñarle a nuestros hijos, hermanos? ¿Qué cosa? Hay 4 elementos claves que tenemos que enseñarle a los hijos. Y esto no es que yo lo haya tomado de un libro. No, he leído muchos libros acerca de esto. Pero la misma experiencia le va enseñando a uno algunas cosas también. Uno debe enseñarle a los hijos el respeto. Valor que se ha ido perdiendo. Número 2, a nuestros hijos debemos enseñarles lo que es la obediencia. No una obediencia al estilo militar, sino una obediencia movida por el amor, que es una cosa muy diferente. Número 3, a nuestros hijos tenemos que enseñarles paciencia, pero el mejor modelo de paciencia para que los hijos aprendan paciencia somos nosotros cuando mostramos una actitud paciente y tolerante para ellos. ¿Me doy a entender? Número 4, el dominio propio, elementos esenciales. Y me gusta porque cuando le enseñamos estos 4 elementos, Elena White, en el libro La conducción del niño, la página 451, llama a cada uno de nosotros y usa una palabra que ahí la subrayé en verde. ¿Cuál es la palabra? Somos, ¿qué cosa? Evangelistas del hogar. ¿Entienden eso? Evangelistas del hogar. De hecho, mis hermanos, al ser evangelistas del hogar, nosotros cuando visitemos a nuestros hijos ya, a excepción del soltero, todos viven separados, pero por lo menos los tenemos cerca. Pero cuando yo estoy con mi hija y con el yerno, y cuando ellos se van o cuando llegan, ¿saben qué hacemos? Oramos con ellos. Y la oración, ¿cómo lo va cambiando, hermano? Cuando estoy con mi nuera, con mi hijo, oro con ellos. Y en un momento llamo a mi nietecito y oro con mi nietecito. Porque yo como abuelo, como padre, soy constituido ¿en qué? En un evangelista de ese hogar. ¿Entiendes? Si tú tienes una familia extendida y aunque tus hijos ya sean grandes y aunque ya se conduzcan solos, y aunque nuestros hijos nos superen, gloria a Dios que nos superen, hermanos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros luchamos para que los hijos sean mejores que nosotros, ¿sí o no? Y aunque tu hijo te supere, tú nunca dejas de ser padre. Ven, llámalo y ora con ellos. Ven, lee la palabra con ellos. Ven, ámalos a ellos. Ven, dale un abrazo a ellos. Porque los hijos son distintos. Los que tenemos más de un hijo, nos damos cuenta que siempre hay un hijo que hay que estarlo empujando. ¿Sí o no? Siempre hay un muchacho que hay que estarlo empujando. Hay uno que sale más adelante, otro lucha por sí solo y es muy disciplinado, pero hay uno que hay que estar como la rueda, ¿verdad? Hay que estarla empujando para que ruede. Pero aún con eso, la cita dice, siguiendo una conducta consecuente, podréis ser evangelistas en el hogar, ministro de la gracia. ¿Para quién? Para nuestros hijos. Queridos padres, Dios nos llama a ser evangelistas de nuestro hogar. Eso significa salvar a nuestros hijos, ¿sí o no? Y aunque no estén de acuerdo, digan amén, porque es la verdad. Sí. Ahora, estamos hablando que esto comienza desde la temprana edad. Saben que hoy en día se ha desatado, hermanos, se ha desatado. Yo no sé por qué, pero bueno, entendemos que es por el problema del pecado. Donde hoy a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, ¿verdad? Y tratamos de disimular muchas veces el pecado. Y a veces se consienten algunas cosas y las vamos soportando en la casa, algunas cosas. Y cuando los muchachos crecen, nos dan una sorpresa, sorpresas de la vida. Pero aunque tu hijo escoja, dice que ama a una persona del mismo sexo
Y aunque a ti te cause pavor y te cause temor y te cause todo eso, ese muchacho que te dijo eso sigue siendo tu hijo. ¿Verdad que sí? ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Debes amarlo. Es la parte más difícil. Debes amarlo. Pero que toda la conducta consecuente que hagamos con ellos tiene que perseguir un objetivo: salvar a nuestros hijos, mis hermanos, porque así lo manda la palabra de Dios. Pero mientras el muchacho, el niño o la niña esté en ese proceso de crecimiento, nunca quebrantes la voluntad del niño. Es el peor error. Nunca. En cambio, negociemos con él, hablemos con él, mostrémosle el amor de Jesús. ¿Usted en algún momento no se ha puesto a pensar? Hay cosas en la vida que no me gustaría repetirlas. ¿Les ha pasado eso? Hay errores que no quisiera cometerlos. Y dice, me arrepiento de haber hecho esto o haber dicho esto. Sin embargo, el Espíritu de Profecía dice esta cita ahí, que se la marqué en azul. Vea lo que dice. Como padres, estáis en el lugar de ¿quién? De Dios para vuestros hijos, y debéis estar ¿en qué? En guardia. Yo no sé si entendemos bien lo que significa estar en el lugar de Dios ante nuestros hijos. Puede ser que el único modelo que el hijo o el único concepto que el hijo tenga acerca de Dios proviene de tu casa. Entonces, ¿qué modelo van a tener nuestros hijos? ¿Qué concepto van a tener nuestros hijos de Dios? Por eso la cita dice, como padre estáis en el lugar de Dios para vuestros hijos. Puede ser que sea el único concepto que los hijos tengan, el que tú le des. Y estamos compartiendo con nuestros hijos el concepto adecuado. A veces somos tan duros al tratar a nuestros hijos, mis hermanos, que cuando los tratamos con una disciplina demasiado férrea, producimos en los hijos miedo, resentimiento, baja estima, amargura, problemas de aprendizaje, rebeldía, y hoy más que nunca la profesión de la psicología es una de las mejores profesiones. ¿Por qué? Porque hace algunos años no se necesitaban tantos psicólogos, ¿verdad que sí? Yo recuerdo, no se necesitaba tanto, pero hoy se necesita tanta consejería por los mismos problemas que como humanos hemos venido creando. Sin embargo, Dios nos invita a manifestar amor mutuamente para nuestros hijos. Y volvemos a nuestra mente a lo que dice Isaías 49:25. Déjame tu pleito, que yo lo pleitearé. ¿Y qué promete hacer el Señor? Yo salvaré ¿a quién? A vuestros hijos, porque nosotros los padres somos evangelistas en el hogar. Y nosotros los padres estamos en el lugar ¿de quién? De Dios para nuestros hijos. Ahora, quiero compartir con ustedes 3 cosas importantísimas para hacer de nuestros hijos hijos exitosos y felices. Primer elemento. ¿Cómo se llama el primer elemento? Discipline con tiempo. Isaías capítulo 54, versículo 3. Marquen este texto en sus Biblias, por favor. Isaías 54, el versículo 13. Vean qué poderoso mensaje el que Dios nos concede. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará ¿qué cosa? La paz de tus hijos. Mis hermanos, cuando nuestros hijos son bien educados desde su niñez, saben que cuando uno ya es viejo, uno llega a disfrutar ¿de qué? Ahí lo dice el texto, ¿de qué? De paz, de tranquilidad. ¿Cuántos de ustedes se sienten orgullosos por los hijos? ¿Y cuántos de los que ya tenemos hijos que son independientes y han formado sus propias familias, nos sentimos felices? ¿Entienden? Ahora, ¿pero desde cuándo comenzó eso? Desde que ellos eran chicos.
Ahora, puede ser que alguno diga, pastor, yo ya no tengo la oportunidad, ya mis hijos son grandes. Bien, pidamos perdón al Señor por todas aquellas cosas que no hicimos bien. ¿Me estoy dando a entender? Repito, pidamos perdón al Señor por aquellas cosas que no hicimos bien. Sin embargo, ahora que tenemos la oportunidad, que esos mismos errores nosotros no los continuemos, por favor. Para que el texto sea una realidad en nuestra vida, para que nuestra paz sea multiplicada, dice la palabra del Señor. Disciplinemos, pero la disciplina, mis hermanos, tiene sus elementos y comienza desde que el niño o antes que el niño nace. Cuando es niño, cuando es adolescente, cuando es preadolescente, cuando es joven. Cada una de las etapas son distintas y en todo ese proceso el Señor nos va enseñando a madurar. Hermanos, aprovechemos bien la primera infancia de los niños. Este es un elemento de vital importancia, ¿verdad? Así que, ¿cuál es el primer elemento para criar hijos exitosos y felices? Discipline. Y hay distintas maneras de disciplinar. A veces cometemos errores con nuestros hijos. Hace algunos años, uno de mis hijos, fuimos a visitar una hermana en Managua, la hermana Miriam, no se me olvida la casa y no se me olvida el momento. Lo único que no voy a decir el nombre del hijo. Fuimos a visitar la casa de la hermana Miriam y el niño le gustó uno de los juguetes que tenía el nietecito de la hermana Miriam. Así que jugó y jugó, ¿verdad? Yo no sé cómo aquel niño tenía, ¿cuánto? 2 años o 3 años. Agarró el juguetito y se lo llevó y nosotros nos fuimos. Llegamos a la casa, no nos percatamos del juguete del niño. Sin embargo, en cierto momento vimos el juguete y nos dimos cuenta que nosotros no se lo habíamos comprado. Así que no lo celebramos. ¡Ay, qué inteligente muchacho! Muy bueno. Hiciste una buena captura. No. Hablamos con el niño, le digo, mira, ese juguetito no es tuyo. Y entonces razonamos con el niño. Y nos regresamos donde la hermana Miriam, ahí en Bello Horizonte. Y fuimos y le digo, vea, ahora cuando venimos, el niño se llevó esto y nos dio pena, pero queremos regresar. Ay, no, pastor, si le hubiese dejado el niño. No, le digo, este es de su nieto. Y lo regresamos. Y saben que aquella lección, el niño nunca lo olvidó. Porque tenemos que enseñar a nuestros hijos el valor de la propiedad ajena, el valor de la honradez. Pero si acostumbramos que mientras tú trabajas en la oficina y te trajes de la oficina los lapiceros y te llevas a tu casa el papel y te llevas artículos de oficina a tu casa y tu hijo va viendo eso, tú lo estás preparando, pero tú lo estás preparando para ser un futuro delincuente. Disciplina. Número 2, el segundo elemento, hermano, que vemos ahí, ¿cuál es? ¿Qué tenemos que darle a nuestros hijos? De amor. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 dice, el amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. En la Reina Valera que nosotros tenemos dice, el amor nunca deja de ¿qué? De ser. Hermanos, sí tenemos que educar a nuestros hijos y sí tenemos que enseñarles el valor del amor. Sin embargo, cuando le damos amor al niño, no significa que vamos a alcahuetearlo, no. Significa que lo vamos a amar intencionalmente. Y es aquí la importancia, el momento, cuando tenemos que definir desde el momento que nace el niño, definir su sexo. Y eso es muy importante, definir lo que es. Y hermanos, digámosle al niño de forma sencilla, práctica, pero real, lo que tiene que ver a su sexualidad como niño. Porque cuando adulto, cuando jóvenes, muchos de ellos confunden su sexualidad también. Y eso trae mucho dolor a la iglesia, mucho dolor a tu familia.
Y aunque hoy en día lo están presentando como algo normal y aceptable, y hay 44 países en el mundo que han aceptado lo que se llama matrimonios igualitarios, sí, y por ley, lo han aceptado por ley. Sin embargo, mis hermanos, Dios dice que cuando Dios formó al hombre, varón y hembra lo formó. Los sexos están bien definidos. Pero aún con eso, dele amor, por favor, a tu hijo. Y cuando se siente bien identificado por el padre, por la madre, esto no te va a causar dolor de cabeza en el futuro, te lo aseguro. Número 3, además de disciplinar, además de dar amor, ¿qué más tenemos que darle a los hijos? ¿Qué tenemos que darle? ¿Qué tenemos? Oh, perdone, no he avanzado la imagen, tienen razón. ¿Qué tenemos que darle a nuestros hijos? El ejemplo. Vamos a Efesios capítulo 5, por favor, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Leo en esta versión bíblica, el texto dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Por qué hay tantos hijos que tienen trauma de sus padres? Porque hay tantas niñas hoy convertidas en mujeres, señoritas, que no se han llevado bien con sus padres. ¿Saben por qué? Porque quizás el padre nunca les dio un buen ejemplo. Por favor, si le vamos a decir al hijo, por favor, hijo, no toma café, que el café es malo, por favor, no lo tome usted entonces. Y esto me hace recordar la película que vi de Mahatma Gandhi, donde una madre en su desesperación llega donde Mahatma Gandhi, el que fue un libertador para la India. Le dijo: Mahatma, quiero que por favor aconsejes a mi hijo y le digas que deje de comer azúcar porque el azúcar es mala. Y Mahatma Gandhi le dijo: señora, vuelva por favor dentro de 10 días. ¿Cómo? ¿No le puede decir a mi hijo que deje de comer azúcar? No, le dice, vuelva dentro de 10 días. Bueno, la madre se fue desilusionada. A los 10 días regresó. Aquí le traigo a mi hijo para que le aconseje que es malo comer azúcar. Y Mahatma Gandhi le dice: hijito, el azúcar es malo, deja de comerla. ¿Y no le puedo decir eso hace 10 días cuando vine? Sí, pero lo que pasa es que hace 10 días yo todavía comía azúcar y no tenía el valor moral de decirle. Hermanos, si queremos hijos triunfadores, tenemos que darle ¿qué? El ejemplo. ¿Te das cuenta? Porque los hijos aprenden lo que nosotros vivimos. Y esto es muy importante, démosle lecciones del ejemplo, porque vale más el ejemplo que le demos que las palabras que le digamos. Porque nuestros hijos requieren autenticidad, ¿entiendes? Requieren autenticidad. ¿Cómo tú le puedes aconsejar a tu hijito o a tu hijita de vivir una vida moral santa cuando tú no has vivido tan santamente? ¿Cómo? Pero si tú quieres que tu hijo, tu hija tenga una vida moral de acuerdo a los principios y valores de la palabra de Dios, pues vivamos, transformémonos, deja que el Espíritu Santo nos transforme y vivamos una vida santa que glorifique a Dios para darle un buen ejemplo a nuestros hijos. Por eso la palabra de Dios dice: por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Y por último, hermanos, Romanos capítulo 5, versículo 5 nos dice: y esta esperanza no nos avergüenza, porque Dios ha derramado su amor, ¿a dónde? En nuestro corazón. Derrama tu amor de forma abundante a tu hijo. Así mismo, derrama tu amor de forma abundante en tu hijo. Nunca corrijas a tu hijo por un mal proceder en público. Por favor, no lo hagamos. Pero sí, felicítalo en público. Sí. Pero nunca
le llame la atención en público. Si hay que llamarlo la atención, llámalo, siéntalo, habla con él, pero háblale al corazón. Porque nosotros somos, ¿qué cosa dice Elena White? Evangelistas ¿de dónde? Del hogar. Y estamos en el lugar ¿de quién? De Dios. Y de la forma como nosotros vamos a tratar a nuestro hijo, ese es el concepto que el hijo va a tener. ¿De quién? De Dios. Pero cuando ven un padre amante, un padre que en realidad está preocupado por sus hijos, ese niño al crecer va a tener un concepto lindo de Dios, porque lo vio en sus padres. Y al final nuestros hijos preguntarán, o nosotros preguntaremos también, ¿y ustedes cómo se salvaron? ¿Cómo se salvaron nuestros hijos? Y es lindo cuando escuchemos a nuestros hijos decir, papito, mamita, vimos tu luz y por eso nosotros fuimos ¿qué? Salvos. Hermanos queridos, apoya a tus hijos en la escuela adventista. Apoya a tus hijos en el club de aventureros y conquistadores. Apoya a tus hijos cuando quieren tocar un instrumento y venir a la escuela de música. Apóyalo. Apóyalo cuando te piden, déjame ir a un campamento o quiero subir una camiseta que dice Escuela Bíblica de Vacaciones. Apóyalo. Pero también enséñalo que hay cosas que ellos pueden hacer para ganar el trabajito, para ahorrar un poquito de dinero. Ahora que vamos a tener el Campori de Conquistadores, el 5º Campori Interamericano de Conquistadores en Jamaica, en abril del próximo año. Y sé que muchos van a querer que sus hijos vayan, déjalo, pero ayúdale para que el muchacho haga algo para conseguir ese dinerito y asistir. Al hijo no le podemos dar todo. El hijo debe sentir que le cuesta también. Él debe poner. Termino con lo que dice la conducción del niño. Toda su experiencia religiosa queda afectada por la crianza que han recibido ¿a dónde? En su niñez. Hermanos, en esta iglesia hemos perdido muchos muchachos que se nos han ido, muchísimo. Y los que han quedado en la iglesia es por la misericordia y la gracia de Dios. Si tu hijo está en la iglesia, alaba el nombre de Dios. Si tu hijo no está en la iglesia, dobla rodilla delante de Dios todos los días. Aunque esté casado, aunque ya te ha hecho abuelo, no importa. Doblemos rodillas. Y termino con Isaías 43:25. Déjame tu pleito. ¿Y qué promete hacer Dios? Yo salvaré a tus hijos. En esta hora, quiero invitar a Esthercita conmigo. Ella quiere orar por toditas las damas de la iglesia, las mamás, las hijas, las niñas, las abuelitas. Quiero orar por ellas. Y yo quiero orar por todos los niños, varones, los jóvenes, los padres, los que ya somos abuelos. Queremos orar. ¿Quieren acompañarnos, por favor, estando en pie? Va a comenzar Esthercita orando por todas las mujercitas, chiquitas y grandes y ya mayores también de la iglesia. Y termino yo con una oración. La verdad es que para tener familias de pie, tenemos que tener padres de rodillas. No es fácil ser madre, ser abuela, ser hija. Tenemos un enemigo que desde el inicio quiso derrotar un hogar. Y es por eso, hermanas, jóvenes, muchachas, aquí hay una belleza, hay una juventud, una niñez, una adolescencia. Y también hay hermanas de mucha experiencia que necesitamos todas unir esfuerzo, hacer un frente, agarrarnos en oración por las niñas que están creciendo. Miren cuánto peligro al acecho. Nuestras jóvenes, aún nosotras como mujeres, como esposas, tenemos que agarrarnos únicamente de Dios. Yo recuerdo que uno de mis hijos
un fin de semana que venimos de Costa Rica. Vivíamos allá en Bello Horizonte. A las 2 de la mañana llegó al cuarto y me dijo, me quiero morir. Y yo, wow, me asusté. Yo dije, mi hijo está pasando algo. No estamos nosotros aquí. Salíamos, lo encomendábamos a Dios, pero la presencia de los padres cuán necesario es. Y en ese momento desperté a mi esposo y le dije, Marvin, arrodillémonos. Aquí hay algo. ¿Y cómo logramos que se encauzara de nuevo la barca? Doblando rodillas. El Dios a quien nosotras creemos no está muerto, Él vive y conoce a cada uno de nosotros. Así que oremos, hermanas. Querido Señor, te agradecemos por estos mensajes que durante toda esta semana tú nos has enviado. Aquí estamos, Señor, como mujeres. Somos las hijas tuyas en este pueblo, necesitadas de tu Santo Espíritu, para ayudar a guiar, a orientar, a aconsejar, a ser ejemplo para nuestra niñez, para la adolescencia, todas estas niñas lindas que tenemos en la iglesia. Tú sabes cuánto peligro al acecho, cuántas violaciones se dan, cuántas cosas pueden pasar en un minuto, Señor. Pero que el ángel de Jehová rodee, cuide, ampare a nuestras muchachas, Señor. Gracias por las hermanas que ya tal vez somos abuelas, somos suegras, somos vecinas, amigas, y cada quien donde se encuentra. Ayúdanos a mantenernos unidas a ti. Por favor, danos tu Santo Espíritu, al igual que se lo diste a las mujeres de la historia bíblica. Y donde quiera que se encuentren nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras vecinas, amigas, vean en nosotras que somos mujeres transformadas por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por amarnos y ayúdanos siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. También, Señor, oramos en esta hora por todos los hombres, varones, niños, jovencitos de esta iglesia. Señor, también sufrimos tentaciones y tenemos nuestras propias luchas. Pero aquellos que somos padres, ayúdanos, Señor, para continuar amando de forma intencional a nuestros hijos, dándoles un buen ejemplo. Aquellos que son hijos, rogamos, Señor, para que ellos siempre mantengan ese vínculo con sus padres. Aquellos que son novios, aquellos jovencitos que están pensando un día casarse, aquellos jóvenes que ya son esposos, ayúdale, Señor, para criar y tener una familia exitosa. Por todos los niños que van creciendo, Señor, gracias te damos. Que ese amor de esos niños nunca se acabe para ti, Señor. En cambio, con gran impulso puedan dar gloria a tu nombre. Ayúdanos a ser hombres de verdad, a ser mujeres de verdad, que glorifiquemos tu santo nombre. Dios bendice esta iglesia linda. En tus manos dejamos cada jovencito, cada hombre, cada mujer, cada niña, para que ninguno falte en el reino de los cielos. Señor, ya tú pronto vendrás, así lo creemos, pero mientras llegue ese momento, que tu Santo Espíritu siga en nosotros. Bendice los 2 días de esta semana de familia que queda y que continúe siendo de gran bendición. En el nombre de Jesús. Amén.